Y un día, sería mediados o a finales del 2005, con dos colegas que ya no están, una porque falleció desgraciadamente y la otra porque vive en Ushuaia, que son Elizabeth McDonnell y Mm, Emma de Antueno. Con ellas, pensando un día, dijimos, a ver, ya estaba investigado por un texto escrito por María Isabel Baldassarre, excelente, que investigó, es de historia del arte, vive en Cava, se presentó al concurso organizado por ujú, nuestro museo y ganó. Y ella investigó sobre los orígenes, sobre la colección Sosa, en realidad de Juan Benito Sosa, que es la que le da origen al museo. Dona Juan Benito Sosa su colección al gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando aún La Plata no estaba fundada, por ejemplo. Excelente trabajo de investigación, lo ujú. recomiendo para que lo lean. Y bueno, y nosotros dijimos, bueno, y después Petoruti, sí, artista platense, como artista estaba investigado, hay mucho material, y decíamos, pero ¿y qué pasó si fue 17 años director de esta institución? Teníamos algunos datos, pero bueno, dijimos, a ver, ¿por dónde? Bueno, primero relevemos la información que hay en la biblioteca del museo Ujú, y luego salimos a archivos privados, públicos, por ejemplo, el del archivo del doctor mm, Ángelo Baldonesi, el archivo de la Fundación Espigas, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Petoruti, la familia de Emilio Petoruti, y así sucesivamente. Hemerotecas. ujú. Y bueno, fuimos recolectando información, presentamos los avances de ese trabajo en unas jornadas organizadas por la facultad en el 2006. Era como una apuesta para decir, a ver, ¿por dónde vamos? Ujú, ¿Iremos bien? A ver, ¿qué les parece a nuestros colegas, ¿no?, que nos escuchaban? Y bueno, y seguimos. Hasta que llegó el 2007, el museo cumplía 85 años, había habido un cambio de gestión y el director en ese momento, Silvio Silvia Olivares. Olivadris, de la localidad de Azul, que Mm, hoy vive en Sierras Vallas, nos propuso escribir para el catálogo ujú. del 85 Excelente el aniversario. trabajo. Lo he Gracias. leído varias veces y me parece excelente y muy necesario Muy para todos, para para conocer todos. la historia Eh, de estas, no solamente de Petoruti, ahora hay varios, ¿no? sí, Está la historia del museo, porque pudimos hacer una introducción con el texto mm, de María Isabel Baldassarre, hacer una introducción a al primer periodo, digamos, del Del museo, museo en sí, claro. claro, y después pasar a la gestión de Emilio Petoruti y cerrar un poquito con Atilio Boveri, que es cuando a Petoruti le piden la renuncia, quién le sucede, quién había sido su maestro acá en La Plata, uno de sus maestros. Así que bueno, yo digamos que transmuté, ¿no?, de esta investigación química y ujú. cerámica a los El texto. textos. Pero es muy necesario, yo siempre digo, o sea, es muy necesario conocer la historia de nuestros artistas, de los estilos, no solamente para los que hacemos arte y los que, bueno, o no también, pero digo, los artistas plásticos que investiguen, que conozcan la historia de los estilos, que lean historia del arte, porque es muy necesario, es muy importante. Y bueno, acá precisamente estamos con vos, que sos una investigadora apasionada en este tema. Y por ejemplo, del museo, ¿qué nos podés contar muy sintéticamente de la historia del museo? ¿Cómo se formó la colección? A partir de la donación, ¿no es cierto?, de Benito Sosa. De Juan Benito Sí. Sosa al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Todo Ujú, funcionaba en aquellos años en la ciudad de Buenos Aires hasta que se federaliza y se funda La Plata. Y entonces esa colección que estaba en distintos espacios en la ciudad de Buenos Aires
llega La Plata arriba y la alojan primeramente en lo que es el Museo de Ciencias Naturales. Ujú. Ustedes piensen que los primeros artistas que vienen de pequeños a la ciudad y o que nacen aquí, les atrae el museo y era la forma de salir a dibujar fósiles, animales, ¿sí? Ujú. Era atractivo y lo hacían todos. De hecho, hay muchísimos apuntes, de muchos de ellos bocetos, ¿sí? Y caricaturas entre ellos, incluso, Ujú. eran publicadas en diarios de época, por ejemplo. Ujú. Eso se puede relevar Ujú. perfectamente y en revistas también de época. Porque bueno, tenían esta facilidad, no solamente dibujaban, pintaban, tallaban, modelaban, sino que también escribían. Y eso es lo interesante. Hay muchas revistas en ese momento, que por ahí salían, obviamente, pocos ejemplares, ¿no? Claro, es Ujú. bastante limitado ese Hay que, alcance. Claro. claro, hay que Pero ubicarnos digo, en los Ubicarnos en el tiempo. tiempos. lo importante es no dejarlo perder eso, ¿no? No haberlo dejado perder porque Ujú. tranquilamente podía haber pasado y ya después la historia no se podía reconstruir de manera eficiente, por lo menos. Exacto, Ujú. así es, sí, sí, sí. Y bueno, y así da lugar a la colección que es alojada allí, hasta que, bueno, luego es trasladada a lo que era el ex diario Buenos Ujú. Aires, en la avenida Ujú. 51, que ya no existe más ese edificio emblemático, en la planta alta. Era el lugar donde se hacían exhibiciones y allí funcionó desde 1922 hasta que asume Petoruti en 1930 y decide que ese lugar es muy pequeño, que ameritaba un Mm. espacio mucho más amplio. Entonces lo cierra, empieza a ver qué lugares factibles pueden ser. Mm. Ya el pasaje de Ardo Rocha había dejado de ser la antigua estación de Ujú. ferrocarril, ya se había convertido en, Ujú. bueno, no sé exactamente qué, pero pasa a ser un centro Centro cultural, si cultural. se quiere, Claro. y se ocupa las salas que hoy corresponden al Museo Municipal de Ujú. Arte, al Al MUMART. momento. Allí funcionó durante varios años de la gestión de Petoruti el Museo Provincial de Bellas Artes. Bien, Una vez que lo cerró, pudo catalogar las obras, organizarlas, ordenarlas, lo abrió allí, lo reabrió bien. en ese espacio. Y después en 1959 pasa al actual edificio, ¿no? Que 51, exacto, número 51, 525. 525, entre 5 y 6, donde había funcionado un Un cine. cine. Sí, Bien. un cine, el cine Güemes. El cine Güemes. Bien, bien. Sí, Allí así frente de que Casa de Gobierno, más exactamente. exacto, para los En que Plaza no San son de Martín, la claro. zona, frente a la Casa de Gobierno, exacto, sobre la avenida 51. Bien. Y durante la gestión de Petoruti, bueno, pasaron muchas cosas. Sí, En fueron 1930, asume él en 1930. 1930 hasta 1947. Ujú. Eran sucesiones de gobiernos y demás, pero lo que siempre a mí me llamó la atención, me hubiera encantado conocerlo. Ujú. Conocí, por ejemplo, bueno, a su familia, a una de sus discípulas que tomaba clases, Alicia Alicia Dufour, Dufour. sí, que Sí, ya no está entre nosotros. sí. Y